La democracia no sobrevive sin contrapesos. Y hoy estamos aquí en la Cámara de Diputados con alguien que sabe muy bien ser oposición. Él es diputado federal por el PAN y coordinador del grupo parlamentario del PAN. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, Emi, muchas gracias por tu visita, agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir. Me gustaría saber un poquito cómo empezaste tú en la política. ¿Había alguna causa que a ti te moviera, que tú dijeras, bueno, ¿sabes qué? ¿A qué edad me mueve el medio ambiente, los derechos humanos? Platícame un poquito. Pues mira, yo quizás soy un poco de esos chavos. 14 años ya me había acercado al PAN, a mi partido. También me tocó muy niño vivir, por ejemplo, la crisis económica del 95. Y esto me hizo desde el principio entender que la política sí se mete en nuestras vidas independientemente a lo que nosotros hagamos o no hagamos. Yo tomé la decisión muy chavo de que quería participar. Después estudié Derecho, es una carrera muy afín al quehacer legislativo y siempre levanté la mano. A los 24 años tuve la oportunidad de resultar electo para ser candidato a regidor de Mérida, cosa que logré hacer. Fui diputado local, tuve un ejercicio muy bonito, muy padre, con mucho respaldo. Luego levanté la mano para ser diputado federal en 2018, gané la elección. Llegando aquí me nombran coordinador de debate de mi grupo parlamentario. A los 3 años logro la reelección. En esta reelección fui nombrado por mi grupo como el vicecoordinador general del grupo parlamentario y ahora estoy en mi tercer periodo como diputado federal con el honor de contar con la confianza de mis compañeros y la dirigencia de mi partido para ser el coordinador de mi grupo. ¿Cómo significa para ti el ser oposición en un espacio en donde pues, no les benefician mucho los números? Y si nos pudieras platicar en tu experiencia, ¿cuál ha sido la reforma que más te ha dolido ver pasar y que más ha afectado al país? Particularmente en estos 7 años que he estado en la Cámara de Diputados ha sido sumamente intenso porque se ha roto el equilibrio democrático. Si a partir del 97 en las cámaras ninguna fuerza que así lo procuró legisladores en la Constitución debiera de tener las 2/3 partes por sí mismas, es decir, para cambiar la Constitución se requería consenso, diálogo, debate intenso, negociación para poder concretar lo que represente a la inmensa mayoría de los mexicanos. Esto se rompe en 2018 y nuevamente se vuelve a romper en 2024 porque es mediante un fraude constitucional, hay que decirlo, una interpretación tramposa de la Constitución, que partidos se han agenciado lo que la gente no les dio en las urnas. Y con este hecho inaudito para la democracia mexicana, han desaparecido, por ejemplo, al Instituto de Transparencia, al de Telecomunicaciones, han debilitado la democracia, han buscado doblegar al árbitro electoral, pero yo creo que la que tiene más significado y lastima más a la propia armonía constitucional es la reforma al Poder Judicial, en donde de manera tramposa se dan los votos, imponen una reforma al Poder Judicial. Son ellos mismos los que deciden quiénes pueden ser candidatos, o sea, porque ellos deciden quiénes pasan a la tómbola y luego es la fuerza del gobierno quien opera por acordeones la elección, es decir, es un fraude por donde se vea. Y el problema es que el Poder Judicial era el último dique en contra del autoritarismo que ha pretendido instalarse en nuestro país en los últimos años. Esta se trató de una venganza política. Fue la Suprema Corte la que frenó el abandono del gobierno, por ejemplo, en materia de medicamentos para niños con cáncer. Recientemente hemos visto modificaciones a la ley de amparo. Ahora resulta, por ejemplo, que ya no pueden haber prácticamente interés legítimo en demandas colectivas. Y esto es un grave retroceso para colectivos feministas, protectores del medio ambiente, para las comunidades indígenas y mayas particularmente. Y con estos precedentes, aún así, el gobierno y Morena dicen en el discurso que es para que los poderosos no sean tan poderosos, pero los poderosos siguen pudiendo pagar a cualquier abogado y los débiles ya no van a poder defenderse de manera colectiva. Yo creo que son muchas las reformas que han lastimado al equilibrio democrático como lo hemos conocido y va a iniciar
un nuevo proceso de reconstrucción y restauración de la República, sí y solo sí la sociedad despierta y así lo decide. Es que admiración, al final de todo vemos que las sesiones terminan a grandes horas de la madrugada y que se votan estos temas tan complicados para la ciudadanía. Pero bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito más para que las personas estén más enteradas de este tema. ¿Qué es lo que está pasando en el PAN? Hablan de una renovación del PAN. Me gustaría que nos platicaras qué es lo que se va a renovar realmente. Lo que hemos tomado como primera determinación y como primer cambio es que se acabaron los cadeneros para entrar al PAN. Quien se asuma panista y quiera formar parte de nuestro instituto político ya podrá hacerlo sin que exista mayor trámite que la expresión de su voluntad. Creo que la política requiere mucha más participación ciudadana y el PAN hoy da un paso al frente en ese tema, haciéndolo de forma digital, sencilla, transparente, y creo que esto viene bien a la democracia. Hemos tomado la decisión, por ejemplo, de cambiar nuestros métodos de selección de candidaturas. El método tradicionalmente en el PAN era la elección ordinaria de su militancia o la designación de sus dirigencias, o sea, a través de los órganos de gobierno del propio partido. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que la designación fue lo que más ha regido y lo que buscamos es que se ciudadanice mucho más este proceso, como primero con elecciones primarias abiertas, donde la gente se puede inscribir y participar en la selección de las candidaturas. Segundo, encuestas. Y tercero, voto de los militantes. Ponderando, tenemos que encontrar el mecanismo más acertado para que se mantenga, desde luego, que no aparezca un candidato que represente lo contrario a lo que postula el partido, pero que sea la gente quien finalmente decida quiénes son los candidatos. Eso, creo, acerca mucho más la política a los ciudadanos y legitima mucho más el ejercicio de representación. Como ese, vienen muchos cambios, creo que son los principales para participación de la ciudadanía. Pero me gustaría hablar un poquito más sobre el fondo de este tema, o sea, ¿qué va a cambiar en cuanto a los ideales del PAN o que muchos estigmas dicen que el PAN gobierna nada más para las élites o como dicen de que los fifís? ¿Tú qué opinas sobre este tema? ¿Va a cambiar? ¿Es falso? ¿Qué opinas? Se parte de un estigma absolutamente absurdo y equivocado. Para muestra un botón, es en los gobiernos del PAN en donde se mantuvo los mejores indicadores económicos, desde macro hasta micro. Es decir, la mayor estabilidad económica que ha conocido este país se dio en la primera década del nuevo milenio. Ahora que está de moda, por ejemplo, que los oficialistas quieran echarse porras solitos diciendo el gobierno que más gente ha sacado de la pobreza, pues ese dato es falso. Nosotros celebramos cuando un gobierno, sea cual sea, logre que gente salga de la pobreza. Eso es a que más duele, es la pobreza extrema. Y es en los gobiernos del PAN en donde se da el resultado más importante en materia de salida de la pobreza en este país. Si tú ves estados, por ejemplo, como Querétaro o como Guanajuato, son estados en donde hay más trabajo, el trabajo está bien pagado. Por el contrario, que ahora que Morena ya no solo da discursos, sino también gobiernan y gobiernan en muchos estados, veamos qué resultados han. Mira, por ejemplo, el caos que sucede en Sinaloa, en donde dicen que gobierna, pero que todo México sabe que gobierna el crimen organizado. ¿Crees que flagela más el crimen organizado cuando toma el control de las estructuras del gobierno? Pues a las personas más pobres. ¿A quién crees que le quita más su libertad el crimen organizado? Pues a las personas más pobres. ¿A quiénes crees que obliga más a trabajar en sus estructuras criminales? Pues a la gente más pobre. Por lo tanto, es falso ese parámetro de que a Morena le importa mucho la gente pobre, cuando por el contrario, las políticas más eficaces en materia en contra de la pobreza las ha llevado a cabo el PAN en este país. Muchas veces hemos salido a la calle y les hemos preguntado por qué siguen votando por Morena y nos dicen que temen perder los programas sociales porque eso es lo que se les ha hecho creer. ¿Tú qué opinas de esta situación? Hay que recordar que en los 70s, 80s y principios de los 90s era la cantaleta
que el oficialismo recetaba en todas las comunidades, particularmente en las más pobres. Lo cierto es que solo la cultura ciudadana puede vencer este miedo. Finalmente la gente está a solas cuando vota, y también es cierto que los programas sociales no pertenecen a ningún gobierno, lo pagamos todos los mexicanos, todas las mexicanas, y son pertenencia de todo el país. Por lo tanto, ningún gobierno puede agenciarse eso. Sí es verdad que existen estructuras del poder buscando instalar ese mensaje de manera tramposa, pero al final creo que la ciudadanía todo lo vence. Pero con el PAN seguirían los programas sociales. Con el PAN empezaron los programas sociales, por ejemplo, de adultos mayores. Hay que recordar que fue Vicente Fox el primero en instalar los programas de adultos mayores. Por lo tanto, se trata de una farsa total que no sería de esa manera. Incluso, por ejemplo, el programa social más ambicioso que ha tenido este país lo tuvo en materia de salud. ¿Qué programa social más importante que el que todas las personas cuenten con un seguro de salud? Mira, solo en estos 7 años, 44 millones de personas no tienen cobertura en materia de salud, y esto fue por la necedad absurda de cancelar un programa tan relevante como el Seguro Popular. Oye, que el Seguro Popular podía mejorar, pero por supuesto, pues es que la tarea de los gobiernos es mejorar lo que hace el anterior, y programas incipientes seguramente pueden ir mejorando con los años, pero haberle quitado la cobertura de salud a 44 millones de personas me parece que es lo más deleznable que pueda hacer un gobierno. Ahora, regresando a la renovación del PAN, vemos que muchas juventudes hablan sobre que el PAN ha estado en contra, por ejemplo, de la diversidad sexual o de los feminismos quizás un poco más radicales. ¿Tú crees que una mujer feminista y un joven LGBT se sentirían representados por el nuevo PAN? mira, el PAN tiene un principio fundamental que ha estado permanentemente a través de los tiempos, y la actualidad no es la excepción. Es el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Y en el respeto a la dignidad de la persona humana está el respeto a toda persona humana. Por lo tanto, las etiquetas que nuestros rivales han buscado instalar poco se asemejan a la verdad de nuestra doctrina y de nuestros principios desde nuestra fundación. Como en todo partido político, existen diferentes formas de ver cada una de las problemáticas, y es a partir de las resoluciones de cada una de las resoluciones que se tiene que dar a golpe de verdad deshacer este tipo de mitos, pero creo sin duda que en el PAN tenemos cabida todas y todos. Perfecto, entonces les veremos votar a favor de todos los temas que tienen que ver con diversidad sexual, derechos de las mujeres, derecho a decidir de los cuerpos, entre otros temas. ¿Van con los ideales del PAN? Cada tema tiene que ser analizado por su propio mérito, porque también, mira, me sucede que muchas veces dicen una cosa en el discurso, pero establecen otra en la ley. El PAN siempre va a estar a favor del respeto a la dignidad de las personas y a que puedan ejercer todos sus derechos de manera libre, con el respaldo del gobierno, pero particularmente salvaguardando la libertad de cada persona. Nosotros jamás nos oponemos a esa irrestricta dignidad, pero cuidamos absolutamente que lo que se vota esté en términos de los derechos constitucionales de cada una de las personas. Para ti, diputado, ¿cuál ha sido la decisión de la que te arrepientes como diputado en todo tu camino, o quizás desde cuando empezaste hubieras hecho algo diferente, y cuál es de la que te sientes más orgulloso? No te puedo decir en este momento una experiencia de arrepentimiento o de orgullo como anécdota particular. Te puedo decir que yo quisiera pasar mucho más tiempo en Mérida del que paso. Lamentablemente mis tareas no me permiten estar más que el fin de semana allá. Yo, cuando era diputado local, procuraba estar todos los días en la calle, en la ciudad. Lamentablemente, pues no puedo estar en la Ciudad de México y al mismo tiempo estar en Mérida, pero creo que es algo que me mantiene todo el día pensando. Pero me siento profundamente orgulloso de levantar la voz con fuerza como legislador yucateco. Todo el tiempo presumo
ser yucateco, porque en nuestro estado han habido grandísimas legisladores que hicieron patria, como el propio Manuel Crescencio Rejón, que estableció como parámetro constitucional en ese momento en la República de Yucatán el juicio de amparo, y como el propio Carlos Castillo Peraza, que es uno de los más grandes pensadores y presidentes que ha tenido el Partido Acción Nacional. Pero estoy profundamente orgulloso de mis raíces, y con mis raíces estar en el lugar en el que hoy mis compañeros me permiten estar encabezando las batallas legislativas junto con ellos y con ellas. ¿Cómo te vamos a ver en 2027, Elías? Seguramente dando la batalla en el espacio que corresponda. Creo que tenemos muchísimo por hacer en este país, particularmente por Mérida y por Yucatán. Gracias, pues ahí te vamos a estar siguiendo. Espero verte pronto. Muchas gracias por recibirnos aquí en la cámara. Y bueno, pues esto fue la entrevista con Emi Puerto con Elías Lisha, diputado federal por Yucatán. Así que nos vemos a la próxima.